Trastornos del sueño, inestabilidad emocional, depresión, alteraciones genitales y cutáneas u osteoporosis son solo algunos de los síntomas del climaterio. Los ovarios nos sirven para la etapa fértil, la etapa reproductiva de una mujer. Cuando estos empiezan a cesar sus funciones, empieza a aparecer el climaterio, que es una etapa, dependiendo de cada mujer, larga y puede empezar más o menos a los 40 o 42 años. Los hombres, a diferencia de las mujeres, nunca dejan de producir testosterona, el equivalente masculino del estrógeno. La andropausia no existe. Es falso decir que el hombre presenta una deprivación hormonal como es la menopausia en la mujer. A los tiempos nos podemos volver a encontrar después de este gran fin de semana largo. Son exactamente las 12:01 de la tarde y nosotros estamos aquí puntualitos para usted. Hola, 5 Vane. días. ¿Qué tal, Arturo? Muchísimas gracias, amigas y amigos. 5 días en los que los ecuatorianos pudimos disfrutar de los bellísimos paisajes. Tenemos reportes de todo el país de que estuvieron a full las playas, los balnearios, estuvieron también llenos los ríos y todos los puntos turísticos de la región amazónica. El saludo fraterno desde aquí también para el otro ecuatoriano que estuvo de fiesta. Oiga, por supuesto que sí, y es que como pocas veces, también de la costa se vino hasta la sierra, es decir, muchísima gente decidió visitar la sierra, Quito, además la Sierra Central, Ambato y muchísimo más. Felicitaciones a todos, esperemos que haya sido un lindo feriado para usted, para su familia, que la hayan pasado bastante bien. Ha habido uno que otro percance por ahí, pero casi todos controlados en realidad, y es uno de los feriados en los que menos decesos, por decirlo así, han habido. Así es, así que nosotros desde aquí le decimos que le ponga ganas a esta nueva semana de actividades. La atención a la fecha, 7 de noviembre, todavía falta un mes enterito, el número 11 y el número 12 para cumplir las aspiraciones y las metas del 2016, Arturo. Por supuesto, pero estamos así a las puertas de fin de año. Una vez más se nos va el año rapidísimo. Cada año parecería que pasa más rápido. Esta semana es importantísima no solamente para los norteamericanos, también para el mundo entero, pues el día de mañana se elegirá al nuevo presidente o presidenta de los Estados Unidos. Y estaremos dedicándole este espacio al mediodía para conversar de ese tema, así que desde ya le invitamos para que martes, mañana a las 12 en punto se conecte la señal de Ecuador TV. Además te cuento, el jueves jugamos nosotros, juega la tricolor contra Uruguay allá en Montevideo. Nos vamos de visitantes, esperemos que nos vaya bien. También hablaremos de respecto a eso el día que nos toque, es decir, entre miércoles o jueves, algo hablaremos de la selección, les tendremos las últimas novedades. Pero hoy, Vane, andropausia o menopausia. Dicen por ahí que la andropausia es un invento. Dicen que los años no pasan en vano, lo decías tú hace poquito, y es así, entre los 40 y los 50 años aproximadamente nuestro cuerpo cambia, nuestras hormonas se alborotan, otra vez como en la adolescencia, pero esta vez hay que tomar otro tipo de medidas. Por supuesto que sí, para eso estamos aquí, para eso responderemos todas sus preguntas. Las líneas se abrirán dentro de poco, tenemos como siempre invitados de lujo y como siempre empezaremos con un reportaje que le pondrá un poco en el tema, ¿no? Para que usted vaya metiéndose igual que nosotros. ¿Qué es la menopausia? Se lo contamos a continuación. Bienvenidas, bienvenidos. Alrededor de los 40 años, las mujeres experimentan cambios hormonales, emocionales y físicos debido al climaterio, una etapa de transición que antecede a la menopausia y que comienza a los 35 años y termina a los 60 años aproximadamente. Los ovarios nos sirven para la etapa fértil, la etapa reproductiva de una mujer. Cuando estos empiezan a cesar sus funciones, empieza a aparecer el climaterio, que es una etapa, dependiendo de cada mujer, larga y puede empezar más o menos a los 40 o 42 años. Entre algunos de los síntomas de este periodo están los sofocos, trastornos menstruales o resequedad vaginal. Sin embargo, no todas las mujeres tienen los mismos síntomas. En unas pueden ser más evidentes, en otras menor e incluso algunas mujeres pueden no llegar a tener síntomas. Sus calores, sofocos, molestias que no le permiten dormir, que no le permiten tener una vida sana de pareja. Hay resequedad vaginal, hay infecciones urinarias, hay dolores de cabeza, hay mal genio, irritabilidad. Además, esto puede ir acompañado de alteraciones emocionales. Como que la mujer no se conoce en esa etapa que está en su vida, está experimentando cosas nuevas
y va a tener mucho cambio dentro de su familia, entonces necesita ese apoyo también. Yo he pasado con mi mamá, con mi suegra también y es una etapa muy difícil de la mujer. Necesita mucho apoyo, mucha comprensión de toda la familia. Es por eso que el apoyo familiar es muy importante en esta etapa de la mujer. En casa, los hijos no atormentar a la madre, dejándole a los nietos, a que cuide a los nietos todo el tiempo. Si la mamá está con muchos problemas sola, ¿no es cierto? Evidentemente, y le cargamos más trabajo, no estamos haciendo mucho favor que digamos. Frente a esto, algunas personas nos comparten varias recomendaciones. Tengo una recomendación, que tomen muchas hormonas naturales, como es agua de coco y se coman un coco. Eso es buenísimo. Que nos comprendan, que nos apoyen y otra, cuidarnos en nuestra alimentación. Para contrarrestar los síntomas, el especialista recomienda una dieta basada en alimentos naturales, bajos en grasa, además de hacer ejercicio y el uso de ropa ligera y bebidas frías para aliviar el calor. Ese es nuestro tema hoy. Vamos a hablar sobre la menopausia en el caso de las mujeres y tal vez de la andropausia en el caso de los hombres. Tenemos dos expertos que nos dirán si esto es así también a los hombres que atraviesan este tipo de situaciones que son más de tipo fisiológico, pero que también tienen repercusiones en nuestro estado de ánimo, en nuestra relación con los otros. En los estudios del mediodía se encuentran en este momento al doctor Jorge Luis Salazar, él es endocrinólogo, a quien agradecemos su visita, y otra amiga de la casa de Ecuador TV, la doctora Gisela Echeverría, quien es terapeuta familiar sistémica, con quien estaremos hablando de qué hacer, cómo enfrentar este tipo de situaciones en las que pues algún rato estaremos nosotros, Arturo, también. Esperemos que... Algún rato, dije, ¿no? Algún rato, todavía nos falta. Falta. Sí, ¿será que todavía nos falta? Muchísimas gracias por venir, como siempre, mi querida Doc. Bienvenida. Las líneas están ya abiertas, 3970-822, 3970-813. Además, a través de las redes sociales nos pueden escribir y nosotros desde aquí contestaremos sus preguntas. Desde ya, muchísimas gracias por participar con nosotros. El tema importantísimo, la menopausia y la andropausia. ¿Será que la andropausia existe? Eso trataremos en el siguiente segmento. Mientras tanto, empezamos con la andropausia. Doctor, sin duda la menopausia existe, es real. Definitivamente, la menopausia es un fenómeno por completo normal en el devenir, en la vida de todas las mujeres. Es por completo normal que en un momento dado la función hormonal para el cual le están los ovarios en la mujer cese de forma definitiva. Eso se produce en todas las mujeres alrededor de los 50 años de edad, en algunas mujeres algunos años menos, en otras más, pero es un proceso fisiológico y por fisiológico entendemos como normal, totalmente esperable y es más, hasta saludable que se presente en estas épocas de la vida que digo yo ahora. Está atravesado por 3 fases aproximadamente, ¿no? Hay una premenopausia, la menopausia como tal y la posmenopausia. Explíquenos un poquito y de manera que la gente entienda a qué se refiere cada una de estas fases. Totalmente. Existen fenómenos que pueden anticipar el advenimiento o la llegada de la menopausia, que es el cese definitivo de la actividad del ovario y de los ciclos menstruales, por lo tanto. En la premenopausia, es decir, aproximándonos hacia los 50 años de edad, ya desde los 45 o 40 años en algunas mujeres, se pueden empezar a producir espaciamientos de los ciclos menstruales, es decir, que no vengan regularmente, mensualmente, sino cada 2 o 3 meses. La persona puede empezar a sentir algunos cambios hormonales, pero la mayoría no tanto. Ya cuando nos estamos aproximando a la menopausia propiamente dicha, que es la suspensión de la función hormonal femenina, en cuanto a los ovarios nos referimos, cesan las menstruaciones y pueden empezar, en virtud de cambios internos hormonales, a presentarse lo que vemos en el reportaje, por ejemplo, sofocos, irritabilidad, cambios en el carácter, y otros más directamente relacionados con la función sexual. Por ejemplo, déficit de lubricación a nivel vaginal, cambios en la libido, o sea, en el deseo sexual. Y esto, como decimos, es normal, pero la mujer tiene que estar informada de que esto va a suceder así y no en todas las mujeres se produce en la misma magnitud. Antes de pasar a la posmenopausia, quedémonos en esa parte, en el tema de los síntomas y cómo prepararnos para este momento, porque la verdad, con todos esos síntomas que acaba de mencionar el doctor, no, pues ¿quién va a querer llegar a la menopausia, doctora? Claro, esta es una de las cuestiones importantes, que no hay forma de librarse de eso, como decía el doctor, es esperable y
no hay manera tampoco, pienso, de prepararse, de estar preparado. Más allá de la información que se puede tener disponible, que creo que es muy valiosa, lo que sí suele ocurrir es que todos estos síntomas que mencionó tan detalladamente el doctor van a tener un impacto tanto en la mujer, a quien no solamente por la cuestión del cambio hormonal, va a experimentar estados emocionales diferentes, quizás una tendencia mayor a la tristeza, sino porque se siente como sola e incomprendida dentro de esta situación. Y aunque la mujer maneje la información que corresponde a qué es lo que le está ocurriendo, generalmente los hombres, en cambio, sus parejas, no están informados sobre esto. Y allí es cuando, por ejemplo, la pérdida especialmente del deseo sexual va a impactar la relación de la pareja. Si no hay una comunicación apropiada entre los dos y si el hombre no está abierto o dispuesto a aceptar que esto puede ser parte de este ciclo de la vida de la mujer, entonces el problema de la pareja se puede agudizar. Los problemas preexistentes aquí se ven agudizados y entonces muchas veces aquí las parejas se quiebran, se rompen definitivamente producto de este desconocimiento. Son edades en las que quizás habrían más divorcios, ¿no? Tal vez pueden ser puntos de quiebre. Vamos a hacer más puntualmente, vamos a hablar de eso en un momento, porque llegó nuestra primera llamada y es de Marta Robles, que nos llama desde Milagros. Marta, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, por favor. Verá, mi pregunta es que yo ya tengo pasado los 47 años de edad, pero todavía yo tengo una regla normal. Lo que quiero saber es por qué motivo ahora en este último mes me vino 2 veces seguido, pero me vino la menstruación con fuerza bastante, con dolor en el útero. Entonces quisiera saber hasta qué edad más o menos una mujer menstrua, porque me dicen que todavía la menopausia a mí no se me pasa porque todavía sigo menstruando, y a consecuencia de eso me dicen que puede ser que por eso me comienzan a doler las rodillas, porque tal vez es falta de calcio. Gracias, Marta, por la pregunta. Doctor, directamente. Sí, y gracias, señora, por la pregunta. La señora nos cuenta que a sus 47 años ha tenido un fenómeno que en ella no era habitual, que fue una variación en la frecuencia del ciclo menstrual y que se presentaron 2 sangrados muy seguidos. Esto es habitual de la premenopausia, no solo el espaciamiento, sino que haya ciclos que varíen en cuanto a su frecuencia y se vean muy cerca uno del otro. Entonces, tranquilizar a la señora en el sentido de que estas variaciones son aceptables alrededor de la época de la menopausia y que ella puede estar tranquila, que es normal continuar con ciclos menstruales hasta alrededor de los 50 años. Esto depende mucho de factores individuales, hasta de factores genéticos, es decir, una madre que tuvo su menopausia a los 50 años de edad, lo más probable es que sus hijas tengan la menopausia a una edad parecida. ¿Tiene que ver algo el inicio de la menstruación también, la menarquia? Puede tener mucho que ver, es decir, edades más tempranas de inicio de la menstruación, o sea, menarquia, pueden relacionarse con etapas más tempranas de menopausia. Pero no es una regla matemática, es algo muy independiente de cada persona. Una mujer que ha tenido una vida en su mayoría saludable a lo largo de las décadas anteriores, seguramente va a tener una fecha de menopausia más acorde a la regla que estamos diciendo, que tiene variaciones de los 50 años de edad. Tenemos otra llamada en este momento. Alexandra Vázquez nos llama desde Cayambe. Alexandra, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Muy bien, muchas gracias. Mire, mi inquietud es la siguiente. ¿Qué hay de cierto en que dicen que una mujer cuando se tiene a una edad madura, los bebés se sufren menos los síntomas de la menopausia? Por ejemplo, yo tuve un bebé a los 39, casi 40 años, y me dicen, ¿sabe que tú no vas a sufrir nada? Claro que yo siempre me cuido en mi alimentación, como saludable, todo, pero quisiera saber qué hay de cierto en eso, si es un mito o es verdad. Aquí tenemos al experto en este momento que nos va a responder. Doctor, por favor. Los síntomas, como los habíamos mencionado en un inicio, son una gama muy variada de sucesos que pueden afectar a la mujer en esta época. No se ha descubierto factores que tengan influencia directa sobre la intensidad de los síntomas. Es algo muy individual. El hecho de posponer la maternidad hasta edades más tardías no se ha demostrado que tenga relación con un alivio de los síntomas. Y algo que seguramente es necesario es
decirles a la mayoría de mujeres en esta edad es que no todas van a sentir este drama fisiológico que es los calores, el cambio del humor, las alteraciones de la libido, el deseo sexual. No todas van a sentirlo. Un buen porcentaje sí, pero para algunas es simplemente el cese de la menstruación y lo demás muy indolente o con pocos síntomas. Doctora, entonces dependerá también de la actitud que le pongamos a esta otra etapa más de nuestra vida. Mira, a mí me parece tan valioso esto que dice el doctor porque se popularizan los conceptos, ¿no es cierto?, los términos y se atribuyen como un escudo, se toma como un escudo para justificar ciertas actitudes. Entonces dices, es que estoy premenstrual y entonces estoy enojadísima y estoy brava y mejor que nadie se me acerque. O incluso las personas de la familia o los hombres, los varones, las parejas suelen decir que estás premenstrual para preguntar si es que estás enojada o no. Y cuando llega la etapa de la menopausia, lo mismo. Entonces, es que estoy menopáusica y entonces estoy furiosa o estoy enojada o estoy tristísima y no quiero saber nada y me aíslo. Entonces, si bien hay un componente que es hormonal, tenemos que saber que no solamente somos un cuerpo físico, también somos una mente, un espíritu, una serie de un mundo emocional que está allí y que lo que sí he visto es que situaciones que no están resueltas en la vida de las personas, de las mujeres, quizás problemas, como mencionaba antes, incluso a nivel relacional, pueden verse agudizados y es como que ya la persona no logra manejar las emociones que por algún tiempo ha estado reprimiendo, exactamente. Entonces, quizás aquí es como un llamado de atención que nos hace la naturaleza y nos dice, a ver, ¿hasta cuándo vas a vivir con esto? ¿Qué es lo que vas a hacer de aquí en adelante? Porque es una etapa que marca un punto de giro en la vida de las mujeres. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a dar paso a nuestra siguiente llamada. En este caso es Mónica Pérez, quien nos llama desde aquí, desde Quito. Mónica, hola, bienvenida. Buenas tardes. Lo que pasa es que tengo un problema. Cuéntenos. No sé si sea la menopausia o no sé. Lo que pasa es que tengo 41 años. ¿Sí? Tengo dolor de espaldas, mal humor, irritabilidad, dolor de huesos, de las piernas, rodillas. Ya. ¿Qué otros síntomas puede decirnos? Es decir, con el tema menstrual, ¿cómo está? Decaimiento. Con el tema menstrual estoy mensualmente, regularmente teniendo. Bueno, con eso podríamos, doctor, ya un poco decirle a la televidente. Sí, la punta del iceberg de los síntomas alrededor de la menopausia es en efecto el tema de las menstruaciones. Pero en una edad tan temprana, como refiere la señora, 41 años, y con esos síntomas generales, yo pienso que estamos lejos todavía de hablar de una premenopausia y de la estela de síntomas que estamos comentando. Desde ya que es importante que el médico general, el médico de cabecera de la señora pueda ayudarla para ver sus síntomas, a qué se pueden deber, porque no solamente está el tema de la menopausia, hay trastornos de índole general o hormonal más específicamente que podrían explicarlo, pero son síntomas generales que pienso no tienen que ver con la menopausia propiamente dicha. Doctor, una pregunta. Hemos hablado de la menopausia, la premenopausia en este caso, y sus síntomas. ¿Qué se puede hacer para atenuarlos? Es decir, ¿hay algún tipo de medicina? ¿Se pueden hacer cosas alternativas? Por favor, usted, y creo que también mi doctora podría tener alguna respuesta al respecto. Sí, desde el punto de vista meramente orgánico, y lo que dijo la colega es que no somos solamente un cuerpo donde funcionan hormonas, tejidos, etcétera, sino también la parte mental de cada uno, psicológica de cada uno de nosotros. Desde el punto de vista orgánico, lo mejor es recomendar a la mujer que se acerca a estas edades es que active su cuerpo, que tenga buena actividad física, planeada, adaptada para su persona, no todos podemos hacer lo mismo, que también tenga una dieta o un plan alimentario, mejor dicho, balanceado, y que logre un peso saludable y que haga los chequeos generales con su médico de cabecera para asegurar que las variables orgánicas, presión arterial, azúcar en la sangre, peso, estén lo más normal posibles. Y cuando llega en realidad la menopausia, una de las principales cosas que nosotros hacemos énfasis es en actividad física. Es decir, que el cuerpo no se detenga. Imprescindible. Fundamental, porque vienen otros cambios, por ejemplo, a nivel óseo, la famosa disminución de la masa ósea,
conocida como osteoporosis, y en ese sentido, intervenir con medicamentos no está probado que haya una mejoría, más que nada en la premenopausia. Existen otros alimentos que se han preconizado como que podrían ayudar a estas pacientes, pero la verdad que no hay nada escrito. Son medicamentos que pueden traer hormonas femeninas en forma natural, pero lo mejor para todos los pacientes, y esto no hay una indicación específica, es alimentación saludable y actividad física saludable. Otra inquietud tenemos de este momento es Norma Ortega. Si me confirma, por favor, la producción, si tenemos en la línea a Norma. Norma, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Cuéntenos Una desde... consultita con el doctor. Sí, por supuesto. Doctor, estoy cuidando con las pastillas y puedo decir poco... Perdón, estoy cuidando con la inyección y pongo esa inyección y no me entró. ¿Qué será eso, doctor? ¿Cuántos años tiene? Discúlpeme. 37. 37. Se alteran un poco los ciclos cuando uno está tomando algún tipo de hormona anticonceptiva, ¿no? En efecto, hay varios recursos para anticoncepción y dentro de los recursos de anticoncepción hormonal están las inyecciones que la señora nos está mencionando ahora. Es normal, es esperable que haya espaciamientos en los ciclos menstruales, en el venir nuevamente el sangrado mes a mes, cuando una persona está bajo un método anticonceptivo hormonal. Entonces yo le recomendaría que no se asuste, que el médico que se está haciendo responsable de esa medicación, ella debería consultarlo periódicamente y seguramente eso va a generar más tranquilidad, pero no es raro que los ciclos menstruales se espacien o dejen de presentarse con este tipo de mecanismo anticonceptivo. Doctora, otro de los síntomas es el cambio de la figura, ¿no? El cambio de la redistribución de la grasa corporal, que también viene asociada, si el doctor pues me confirma, con el tema de hormonal. Todo esto configura pues una situación en la que la mujer se siente, y por testimonios de algunas mujeres con las que hemos conversado, tal vez menos mujer. ¿Cómo poder hacer esto? ¿Cómo cambiarles esa percepción de que siguen siendo las mismas y que todavía hay vida un montón para disfrutarla? Vale, creo que aquí tú estás topando un tema que tiene que ver con el concepto del envejecimiento. Si te pones a pensar, cuando se habla de que una persona ya está, dice, estoy en los 40, estoy joven, todavía estoy muy joven. Todavía a los 40 estoy joven. Pero cuando llegas a los 50, dice, ya no estoy tan joven. Entonces, esto es como la asociación con el envejecimiento. Y si los cambios hormonales producen efectivamente quizás más dificultad para perder el peso, no solamente es por eso, sino por los hábitos que se tienen. Entonces, un poco recuperando la pregunta que nos hacían antes, yo diría, hay que preguntarse, si el problema no fuera la menopausia, si no fuera que estoy llegando a esta etapa de la vida y no tuviera nada que ver con cambios hormonales, ¿cuál sería el problema que yo tengo que resolver? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hay que revisar. ¿Tengo buenos hábitos de alimentación? ¿Tengo efectivamente, como mencionaba el doctor, un cuidado del cuerpo a través del ejercicio físico? ¿Practico alguna rutina que tenga que ver con el estiramiento, con el mantenimiento de nuestro cuerpo? ¿Estoy cuidando de resolver mis relaciones? Porque somos seres en relación también. Entonces, esto no es aislado. Y todo lo que me está pasando a mí, todo lo que estoy pensando, sintiendo, todo lo que estoy colocando en las relaciones con los otros tiene que ver con este malestar o el bienestar que yo cultivo en mi vida. Entonces, quizás pienso que cuando uno está en una etapa de movimiento o donde sentimos mayor malestar, el malestar tiene que ayudarnos a identificar qué cosas debo resolver, qué puedo mejorar, qué nuevos hábitos puedo implementar. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Es importantísimo cerrar círculos, por lo que veo también, y no solamente para esa edad, sino en todas las edades, en todas las que estemos todos involucrados. Vamos a contarles sobre la andropausia. ¿Es verdad que existe? ¿Es solo un mito o en verdad se nos baja un poco el líbido también a los hombres y tenemos problemas internos? ¿Será verdad? Veamos a continuación. La andropausia no existe. Es falso decir que el hombre presenta una deprivación hormonal como es la menopausia en la mujer.
Y es así como el doctor endocrinólogo Clemente Orellana es categórico al asegurar que los hombres no sufren de andropausia. Los hombres, a diferencia de las mujeres, sostiene, nunca dejan de producir testosterona, el equivalente masculino del estrógeno. Obviamente no es lo mismo un hombre de 20 años en su función sexual que un hombre de 80 años. El hombre de 20 años puede tener 2, 3 relaciones diarias. Un hombre de 80 años puede tener unas 2 relaciones a la semana. Pero en cambio, el testículo, el tamaño, la cantidad de las células de Leydig, la cantidad de formación de espermatozoides es casi igual, y por eso se dan casos en que hombres de 80, 82 años y no digamos de 70, 75 años tienen hijos. Lo cierto es que la testosterona sí irá disminuyendo, aunque este sea mucho más paulatino y pueda llegar recién a los 70 años. Y la característica más notoria del proceso sería la pérdida de la potencia sexual, es decir, de su líbido o deseo. Sin embargo, lo que yo estoy viendo en las grandes ciudades es que el hombre de 40 años casado 15, 20 años, obviamente se ha llegado a una rutina en su actividad sexual, en la actividad con su pareja, y ya no es lo mismo pues que cuando se casaron a los 20, 25, 28 años que a los 40 años. Entonces el deseo sexual baja, el deseo, la libido baja, pero por otros factores. Otros síntomas se harán presentes en el caso de que su testosterona esté sufriendo trastornos: el mal humor, insomnio, depresión, piel y cabellos secos, además de sudoración mayormente por la noche o problemas circulatorios. La andropausia es un mito, es un cuento, es una forma de hacer negocio. Porque empiezan a decir, a ver, para el hombre de 40 años le vendamos este perfume, le hagamos esto, le demos estas cosas que necesitan, las pastillas que no sirven para nada, todo es un cuento. Vea, lleve una dieta saludable, haga deporte, camine, baile, practique el sexo todos los días mientras pueda. Y duerma también mientras pueda. Pero el sexo, por favor, es el deporte más completo porque produce una vasodilatación coronaria en el momento del orgasmo y evita el infarto agudo de miocardio. En muchos casos, los hombres no se dan cuenta de su estado, pero es obvio que ese nivel de testosterona está disminuyendo a nivel del transcurrir del tiempo, ya que los síntomas se pueden asociar a estados normales de estrés. El hecho no es tan común como en las mujeres, pero es allí en donde el hombre experimenta una disminución de su potencia sexual. El saludo cordial al doctor Clemente Orellana, pero le comento que aquí hay diferencia de opiniones y para eso estamos, porque la verdad no es absoluta, doctor. Sí, en efecto. El término andropausia es bastante inexacto, diría yo. Existe en el hombre una disminución paulatina de la función sexual que, a diferencia de la mujer, no es abrupta. En el caso de la mujer, esto es reconocible por el cese de las menstruaciones y la finalización de la actividad del ovario para producir las hormonas femeninas, estrógenos. En el hombre no se produce en esa forma, por ende el término andropausia es inexacto. Porque pausia quiere decir se termina. Exactamente. Se pausa en ese momento. Y en el varón, en cambio, este proceso puede ser mucho más larvado, mucho más lento y mucho más difícil de reconocer. Y como tal, varones que en realidad necesiten tratamiento pueden no ser identificados y ayudados por un especialista. Entonces, la andropausia se opone a la menopausia en que no es un proceso violento. No se da en todos los varones, así como, en cambio, en las mujeres, se da en todas las mujeres sí o sí como un proceso fisiológico. Pero entonces ahí sí entramos en un tema en el que verdaderamente la andropausia como tal, primero, bueno, sabemos que está mal dicha, habría que buscar un nuevo término, pero no existe, porque si es que no pasa en todos, simplemente no existe. Es un tema personal y de cada uno. ¿Cómo se le llamaría entonces? Vamos a partir por ahí. La entidad clínica reconocida con estudios serios a nivel mundial en muchísimos países y publicado en congresos, revistas, etcétera, en la literatura médica, es hipogonadismo de inicio tardío. Hipogonadismo quiere decir baja la función sexual de inicio tardío. ¿Por qué? Porque se da a lo largo de la vida del varón mientras va avanzando, pero no en todos los varones. Eso rompe entonces el término andropausia, al cual nos referimos popularmente, pero en la parte médica sería menos apropiado de utilizar.
pero existe. Y hay una disminución evidente, tal vez, con el transcurso de los años de la producción hormonal. Entonces, hay un fenómeno que el hombre también tiene que prepararse para saber cómo afrontar. Sin embargo, también aquí quisiera mencionar lo que dice el doctor. Mire, se conoce, al menos en ciertos especialistas con los que yo suelo trabajar, cuando tengo casos así como en consulta, de parejas que, por ejemplo, han perdido el deseo sexual y ni siquiera se les cruza por la mente que pudiera existir una variación o una alteración hormonal o una disminución hormonal en el varón que le lleve a este camino que nos acaba de explicar el doctor. Sino que, ¿por qué? Porque partimos de una idea de que el hombre siempre tiene que estar dispuesto y no importa la edad ni qué es lo que esté ocurriendo con él, siempre tiene posibilidades de tener una relación sexual. Entonces, este es un mito. Y es un mito grave porque muchos hombres, precisamente por la búsqueda de esa supuesta potencia sexual perdida, acuden inclusive a cualquier producto barato de origen dudoso que puede poner en riesgo su propia salud, con la única finalidad de mostrarse como el macho superpotente. Hay mucha presión social entonces sobre el hombre. Claro, hay esto. Y sí, les decía, con profesionales que yo he trabajado, por ejemplo, andrólogos, parecería que existe también un consenso, no sé si el doctor está de acuerdo, en el concepto de climaterio masculino, como existe climaterio femenino para referirse a la menopausia, climaterio masculino porque sí también experimentan ciertas variaciones. Pero las edades sí son indistintas. Síntomas. Claro, como decía el doctor, menopausia es que se acabó la menstruación y la andropausia no existe porque esto nunca se deja de producir. Sí. Sin embargo, las variaciones que sí van a tener también estados emocionales como la tristeza o el desánimo y demás, que siempre están asociadas a la cuestión hormonal. Yo insisto en este concepto, hay que preguntarse, si no fuera esto, ¿qué sería lo que me está produciendo? Me está tal vez quitando el sueño, poniéndome irritable. ¿Tenemos todavía tiempo? Sí, bastante. Lo último antes de irnos a la pausa, solamente la edad en los hombres, más o menos, ¿a qué edad empieza? Si es que se puede determinar una edad. Tercera parte de todos los varones a los 60 años. La mitad de todos los varones a los 70 años y pasados los 80 años el 90% de los varones pueden encasillarse en este concepto de, y estoy de acuerdo, climaterio masculino. Entendido climaterio como un proceso más largo, no un cese abrupto. Interesantísima respuesta. Clarita también. Tenemos que hacer una pausa, pero tenemos un bloque más para definir otros conceptos y para profundizar un poco más en estas preocupaciones, Arturo. Sobre todo, ¿qué puede hacer usted si siente que ya le está cogiendo la andropausia o la menopausia? Bueno, ya no hay la andropausia, hemos decidido en este programa, no solo aquí, sino que ya desde antes, que la andropausia, señoras y señores, no existe. Ya volvemos. Estamos hablando al mediodía del climaterio. En hombres y en mujeres es el término al que hemos llegado en consenso absoluto. Y si usted está en esta etapa de su vida y tiene algunos síntomas y no sabe cómo controlarlos, bueno, lo importante primero es acudir donde el especialista. Pero en la siguiente nota le damos algunos tips que tal vez le pueden ayudar. Trastornos del sueño, inestabilidad emocional, depresión, alteraciones genitales y cutáneas u osteoporosis son solo algunos de los síntomas del climaterio. Equivale a un periodo casi de 25 años, que viene con una serie de procesos evolutivos que le dan manifestaciones. Al inicio neurovegetativas, significa que puede sentir sensaciones, digamos, o sea, de ansiedad, de angustia, trastornos vasculares con mucha sofoco, mucho enrojecimiento. Mediante una terapia hormonal sustitutiva se busca restablecer los niveles hormonales. Los tratamientos pueden ser orales, intramusculares, mediante parches para la piel o incluso con desodorantes de estrógeno o testosterona. Nosotros ya vemos disminuciones alarmantes, como por ejemplo pacientes que tengan ya problemas cardiovasculares, que tengan osteoporosis, disminución de líbido. Nosotros podemos empezar en mujeres o en hombres, podemos empezar un reemplazo hormonal. En mujeres son hormonas femeninas, son estrógenos, pueden ser estrógenos conjugados,
pueden ser estrógenos transdérmicos en cremas, en gel. Y en los hombres, por lo general, son medicamentos que incluyen testosterona, de administración puede ser intramuscular o también transdérmica. Según el especialista, el método dependerá de cada persona y de su sintomatología, por lo que no siempre es necesario plantear un tratamiento farmacológico, pero sí llevar una vida sana. Evitar consumir tabaco, ejercitar constantemente, tener una buena alimentación y realizar controles periódicos con el especialista. Normalmente en las primeras etapas los tratamientos son sintomatológicos, es decir, si nosotros la causa de las manifestaciones es la ausencia de los estrógenos, nosotros podemos trabajar con flavonatos de soya. Consiste, digamos, en obtener de la soya, digamos, una sustancia que se la prepara químicamente y que se le permite, digamos, o sea, darle la oportunidad de hacer la misma función que el estrógeno. En los vegetales verdes hay mucho elemento, digamos, un fitoestrógeno que se llama, entonces un estrógeno vegetal que le permite, digamos, o sea, ayudarla, ¿no? Continuamos nosotros conversando además del reportaje que estábamos viendo, a ver qué puede ser cierto y qué no tan cierto. Lo que es muy cierto es que si es que usted hace ejercicio y está bien alimentado, toda su vida va a transcurrir mejor. Vamos a dar el paso a una llamada más. Se llama Narcisa Cabrera. Bienvenida. Buenas tardes. Deseaba hacer una consulta al doctor. Verá, a mí me hicieron una esterectomía hace un año. A mí también me tendría que dar la menopausia. También tengo mucho dolor del talón del pie izquierdo y me duele también a veces el cuerpo, a veces cambio mucho de genio. No sé si también me daría la menopausia. ¿Cuál es su edad, por favor, Narcisa, antes de que nos cierre? Tengo 49 años. 49 años, perfecto, gracias. Y está ahí, ¿no? Bueno, acá el problema es que el hecho de que la señora deje de menstruar ya no viene dado por un proceso fisiológico visible, porque fue retirado el útero por la razón que hubiera sido. Entonces ya no nos podemos dar cuenta si el cese de las menstruaciones marca o se correlaciona con la menopausia. Pero hay otras formas de darnos cuenta. Por ejemplo, hay una hormona que es detectable en el organismo, que la puede solicitar el ginecólogo, el endocrinólogo, el médico de familia, que sube abruptamente cuando se presenta ya el cese de la función ovárica, porque la señora no le sacaron los ovarios seguramente, solamente el útero. Y el útero es blanco de la acción de los estrógenos. Tal vez la señora pueda tener todavía actividad estrogénica durante un tiempo, pero si ya tiene 49 años, entonces está muy cerca de la etapa normal en la que debería suspenderse la actividad estrogénica. Yo le diría que en ese sentido se quede tranquila. Nuevamente, los síntomas generales pudieran tener que ver o no con no hablemos de menopausia en este caso, queda mejor el término climaterio porque estamos alrededor de esa época. Está con un dolor en el talón, nos dijo. ¿Tiene algo que ver o eso sí? No? Eso es bueno que lo mencionemos porque la mayoría de veces uno asocia dolores óseos con osteoporosis y eso es algo que no es correcto, no se corresponde. La mayoría de veces los dolores óseos parten de otras causas y la osteoporosis cuando está muy avanzada, no diremos en el caso de la señora que es joven, muy joven, cuando está muy avanzada sí puede producir dolores por fracturas, principalmente a nivel vertebral. Yo diría que la cosa va por otro lado, que debe ir a consultar con su médico de cabecera para sacarse las dudas. Doctora, tenemos muchas llamadas por interno, estamos haciendo una filtración pues porque algunas coinciden en lo mismo, ¿no? Algunas recomendaciones para este momento de nuestra vida, sobre todo en el caso de las mujeres, que tenemos esa especie de calor, que estamos tal vez ya con estos síntomas, la falta de sueño, la irritabilidad. ¿Qué consejos prácticos podríamos darles? Bueno, lo principal en esta situación es que acudan al médico, ¿verdad? Porque esto es una cuestión real, concreta, física, fisiológica. Entonces, el apoyo médico va a ser indispensable si es que necesitan tomar hormonas de reemplazo o lo que el médico considere adecuado. A esto ya el programa ha dicho bastante sobre lo que son las recomendaciones del cuidado del cuerpo a nivel de alimentación y ejercicio físico. Y yo quisiera mostrarles esta parte, ¿no es cierto?, que es
la del mundo de la pareja y de la familia, que finalmente suele coincidir también en esta etapa de la vida, que quizás están más o menos, han pasado, ¿qué será? 20, 25 años de matrimonio, quizás 18 años, más o menos por esa edad. Claro. Están en una etapa del ciclo vital de la pareja y de la familia con hijos adolescentes. Suelen existir problemas de base, problemas complicados, situaciones relacionales que quizás merecen la pena un replanteamiento de la situación. Comunicación. Comunicación, no perder la comunicación sobre todo, pero fíjate una cosa, Van. Es importante que la mujer se comunique no solo con las amigas, que son un excelente grupo de apoyo en esta situación. Uno hace terapia con las amigas. Porque efectivamente uno se comparte, se cuenta lo que le está pasando y está muy bien. Pero la pareja tiene que formar parte de esto. Y también los hombres que, en cambio, si es que ellos están pasando por esta etapa de climaterio, no lo hablan con nadie, es importante que miren en su pareja aquella persona en la que pueden recibir ese apoyo, esa comprensión y aceptar como parte natural de un proceso que es el envejecimiento. Que si bien se dice que el envejecimiento solamente es una cuestión de actitud y de lo que está en la mente, el cuerpo también nos pasa una factura y por eso es la importancia de cuidarlo. Tenemos tiempo para una llamada más. La señora Olga Montoya está en este momento contactándose con Al Mediodía. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Mi pregunta es para el doctor Vera. Yo tengo ya 63 años y estoy muy susceptible y siempre tengo ansiedad y mucho sudor, muchos calores, mejor dicho. Y ya yo tengo un tratamiento con un homeópata, un ginecólogo, y sin embargo hay veces que ya estoy tan susceptible que yo mismo no me encuentro. ¿Qué le decimos a doña Olguita? Señora Olga, después de los 60 años ya los síntomas que se instauran alrededor de la menopausia son cada vez más raros. Está ya en una edad en la que se justifica muy poco el tema de los calores por los cambios hormonales de la menopausia. Ojo que algunas mujeres todavía pueden padecerlos. Hay recursos que el médico ginecólogo puede utilizar para compensar estos síntomas, para mejorar la calidad de la vida de la persona. Y sin embargo me parece que el trasfondo emocional, psicológico, debe ser la base en este sentido, en este motivo de consulta de la señora. Entonces, tener la colaboración del ginecólogo, pero además de una persona que desde el punto de vista psicológico colabore en el manejo de estos síntomas, de estas preocupaciones, me parece que sería lo ideal. 3 minutitos y antes de que se me pase una pregunta y que se me vaya, lo conversábamos tras cámaras también, la posibilidad de los embarazos en la pre y durante el clima. ¿Qué podemos hacer? Claro, lo que decíamos es que en la premenopausia existe una función intermitente del ovario antes de su finalización por completo y que puede todavía la mujer tener ovulación y como tal un óvulo ser fecundado si hay la actividad sexual correspondiente. Entonces, mantener los métodos de anticoncepción, los que consensúe la pareja o los que decida la mujer, es lo aconsejable. No por el hecho de ya estar pasados los 40, retirar el método anticonceptivo, porque si bien un embarazo va a ser menos frecuente, es completamente factible. Existen en el mercado decenas, por decirlo menos, de productos que ofrecen un bienestar para la gente que está empezando el climaterio. ¿Sirven, funcionan, son científicamente comprobados o son mentira? Doctora. Bueno, hay que tener muchísimo cuidado. Por eso la recomendación primordial es acudir donde el especialista, donde el médico. Publicidad hay cualquier cantidad, pero ¿cómo vamos a saber si es que es real o no? Las recomendaciones del boca a boca también es parte de este hábito que tenemos de confiarnos de cosas o de buscar soluciones rápidas que no sabemos si están garantizadas o no. Por eso, buscar el médico. Y ocuparnos también de mirar que el cuerpo es de esta parte, la que se va a ocupar el médico es del cuerpo, de la parte fisiológica. Luego es responsabilidad nuestra pensar, reflexionar, indagar qué es lo que está ocurriendo dentro de nuestro mundo emocional y afectivo, cuáles son los mecanismos que podemos hacer, buscar para poder sentirnos mejor. Prácticas como el yoga, la meditación, por ejemplo, pueden ser muy útiles en esta etapa de la vida porque nos ayudan a reconectarnos internamente y a tener una quietud en la mente, que eso permite pensar con mayor claridad y darle solución a las cosas que quizás nos están quitando el sueño, la paz o nos perturban emocionalmente. Muchísimas gracias a la doctora Gisela Echeverría, terapeuta familiar sistémica. La última precisión, doctor, ya tenemos un minutito para que termine esto. Y hay muchas llamadas de teléfono. Gracias a toda la gente que ha llamado y ha despertado mucho interés este tema. Tal vez no se habla mucho, ¿no?
Sí, no se habla mucho y lo que conversábamos fuera de cámara es que en el caso del varón, este periodo donde lentamente la función sexual puede verse afectada, no en todos, pero en muchísimos, no lo conversa el varón. No lo conversa muchas veces ni con amigos, peor con la pareja. Se recurre a mecanismos o a tratamientos poco aconsejables y no necesariamente baratos, sino muy caros e inefectivos y hasta peligrosos. Por eso el concurso del equipo de salud, la terapeuta familiar, psicóloga y un médico versado en este tipo de temas es lo mejor a lo que podemos recurrir. Entonces, preguntar, consultar y que no sea un tema tabú hablar de la esfera sexual en la familia, ni tampoco en la sociedad, como lo estamos haciendo ahora, qué bueno. Yo creo que por ahí van las soluciones y por tener hábitos de vida saludables en todas las personas y en todas las edades. El doctor Jorge Luis Salazar, endocrinólogo, muchísimas gracias por sus valiosos aportes, como siempre, es de mucha ayuda para la gente que se encuentra en casa. Arturo. Claro que sí, con eso terminamos este segmento porque venimos una vez más, como todos los lunes, con un segmento más de economía familiar, economía para que usted le ayude del BIES. Les agradecemos nuevamente a nuestros invitados. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Venimos ahora. Ya volvemos. Como todos los lunes al mediodía hablamos de educación financiera. Usted todavía tiene problemas en cómo debe manejar pues sus ingresos, los suyos, los de su esposo, los de la familia en conjunto. Pues aquí está la economista Patricia Rodríguez para darnos algunos tips. Y la pregunta del día es, si llega fin de mes y no me alcanza el presupuesto, estamos pasando por un mal momento, ¿qué debemos hacer? Muy bien, si no te alcanza el presupuesto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero me voy a preguntar, ¿mis finanzas me están dando alegría, felicidad, paz o más bien me producen tristeza, angustia, peleas, discusiones con mi cónyuge? Si te está pasando lo segundo, lo que quiere decir es que tú simplemente estás gastando más de lo que tienes, comprando cosas que no necesitas para impresionar a gente que no te gusta. Patricia, ¿cómo debería ser la dinámica en el hogar? Hay mucha gente que dice, bueno, estos son mis ingresos, mi esposo tiene sus ingresos, o sería tal vez más beneficioso para la familia unir el monto total y con esto contamos. Claro, lo primero que tenemos que hacer ahí es con tu esposo planificar tus ingresos conjuntamente y decir, tú tienes tanto de ingresos, yo tengo tanto de ingresos y ahora comenzar a sumar los gastos. Por eso era importante que tú por lo menos en un mes comiences a retener todas tus facturas o todos los gastos diarios que tienes para saber efectivamente cuánto gastas cada mes, cuántos rubros necesitas para educación, transporte, alimentación y vestuario, salud, que es lo principal. O sea, es un ejercicio que debemos hacer en pareja. En pareja. Entonces, a la medida que tú tienes ya sumado los ingresos de tu esposo y tuyos, tú puedes decir, a ver, en partes proporcionales, si ganas tú más o tu esposo gana más, tanto vamos a dedicar, tú te vas a dedicar por decir a la educación, yo me voy a dedicar a la alimentación, de todo lo que tenemos, esto nos sobra, un porcentaje de tus ingresos de tu esposo será para sus gastos de ocio, de diversión, igual que tú, otro porcentaje, pero el resto será otra parte destinada para acumular riqueza. Sí, y la riqueza se hace mediante el ahorro, porque riqueza no es igual que ingresos. Claro.
Ese ya es un dinerito que tenemos ahí de manera reservada y que no tiene todavía un fin. Ahora, el problema es que para muchos de nosotros, de los ecuatorianos, el dolor de cabeza es la tarjeta de crédito. Y tenemos estos créditos que se denominan de consumo. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando los créditos de consumo son estos gastos que se hace a corto plazo y que no son necesariamente gastos que te sirven para la sobrevivencia, que son alimentación, salud, un techo, sino muchas veces pueden ser gastos emotivos. Entonces, lo que podemos hacer es, si tú estás gastando más en tus tarjetas de crédito, lo que necesitas es evaluar todas tus deudas y tratarlas de bajar la tasa de interés que estás pagando con estos créditos de consumo a una tasa menor y en un plazo determinado. Y olvidarte por el momento de las tarjetas. Por ejemplo, si yo tengo, digamos, en la tarjeta de crédito unas 10 por pagar, 10 créditos por pagar. ¿Qué tan conveniente es sacar uno solo, pagar los 10 y quedarme con ese uno solo? Claro, eso sería una de las soluciones. Coger todos los créditos que te digo, ponerle en una sola deuda, esconder bajo 7 llaves las tarjetas o devolverlas, no pagar ya más a crédito, sino en efectivo, estirarte hasta donde las sábanas te dan, controlar exhaustivamente tu gasto y pagar esos créditos que te hiciste en vano, como quien dice. Si llego a fin de mes y no me alcanza el dinero, ¿qué debo hacer? Si llegas a fin de mes y no te alcanza el dinero, mientras menos ganas, el control del gasto debe ser más exhaustivo. Lo que primero que debes hacer es, ¿cuántas deudas tengo? ¿Cuáles son mis principales deudas? ¿A cuál me voy a enfocar? Y vas a ir pagando esas. Ahora, puede ser que estás ahogado en las deudas y, por decir, tienes un crédito hipotecario que ya no lo puedes pagar, que la cuota es muy grande y ahí vas a tener que tomar decisiones más duras pero más contundentes. Primero te acercas con tu oficial de crédito, le dices, mi capacidad de pago, ya he revisado mi presupuesto, es tanto, para que puedas alargar el plazo y pagar cuotas menores. Pero si esto aún no te hace efectivo porque ya no tienes dónde más, tendrás que irte a un lugar más pequeño, tendrás que vender ese bien, o tendrás que pedir de pronto hasta posada donde tus padres por un tiempo, reducirte en ese gasto y arrendar la casa si no quieres deshacerte de la casa. Tendrás que evaluar la educación de tus hijos, tendrás que buscar otras escuelas alternativas donde no pagues pensiones tan altas. Pero lo importante es no aferrarse a las cosas materiales económicas. Exacto, porque tú vas a ser una administradora de los bienes. Tú has visto que un gerente dice, yo tengo un plan de gastos y he visto que no tengo utilidad y me voy a deshacer de unos activos porque no me generan ingresos. Entonces el gerente, el administrador dice, estos activos improductivos los voy a vender. Es igual nosotros somos administradores de nuestras finanzas y tendremos que, cuando tú tienes el apego emocional, no puedes tomar buenas decisiones. Hay que tomar entonces buenas decisiones, Arturo, y no... Hola, Arturo. ¿Todo bien? Tener miedo de desapegarse de ciertas cosas. Oiga, esas vacaciones. Me gasté todos los ahorros y hasta me endeudé, vea. Qué bárbaro, se olvidó de todos los consejos de los lunes. Usted sería mi profesora así de... 2 meses preparándome para que Arturo vaya a Manta y vea ahí despilfarrando ese billú. No, todo bien. Arturo, mentira, no te creo. Todo bien, gracias a Dios nos fue muy bien. Saludos a propósito a toda la provincia de Manabí, quienes nos recibieron fantásticamente y están reconstruyéndose además muy rápidamente. Felicitaciones a todos, me encantó ver Manta, me encantó ver a una ciudad tan pujante y en realidad de a poco esa ciudad se está renovando, se está reconstruyendo. Ecuador listo y solidario era la campaña que se emprendió pues a propósito del terremoto y creo que es así. Qué bueno que estemos disfrutando primero de nuestros destinos turísticos porque entre todos vamos a salir adelante. Oye, ¿sabe qué me pasó también? Me engordé un par de libras. Es que la comida en Manabí ya no me cierra, vea, pero es que no me cierra, clarito está. O sea, que pasaste muy bien y ayudaste a nuestros compatriotas. Por supuesto que sí, como desde. Muchísimas gracias por acompañarnos como todos los lunes. Arturo.
Este es mi último lunes. Este es su último lunes. Vamos a tener otros compañeros que van a terminar ya con otro tipo de cosas como lo legal. Yo voy a llamar al Díaz a decir, déjenla Yo volver. Yo también vamos a ver si vuelve después, pero entonces, ¿verdad? Muchísimas gracias, Patricia. Excelente las recomendaciones. Y sabe que mañana vamos a topar otro tema importantísimo, pero no solo para Estados Unidos, sino para, yo creo, para todo el mundo, Arturo. Por supuesto que sí, es que se vienen las elecciones en Estados Unidos. ¿Usted sabe más o menos cómo es este sistema electoral de Estados Unidos? En absoluto. Bien complejo, ¿no? Parecería complejo. Así parece, bueno, pero sin embargo tienen solo 2 partidos. Y parecería, ¿no? Gigante. Tienen muchísimos partidos y muchísimos candidatos, sino que a nosotros solamente nos llegan, y a la mayoría de norteamericanos, solo 2 posibilidades. De eso hablaremos mañana. Mañana, así que no se lo pierda. 12 en punto es la cita a través de Ecuador TV. Estaremos hablando de eso, de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. ¿Será un hombre o será la primera mujer de la historia? Por supuesto una que maravilla. Sí. Vamos ahora a los deportes de esta semana. Juega la tricolor. Vamos a ver qué pasa. Ya está Vamos, Fernando Ecuador. Estrada. Buenos días para todos. Chao, chao. Chao.